Esta noche, no vas a escuchar una sola historia. Vas a entrar en 4 experiencias distintas. 4 relatos que comienzan con algo pequeño, algo aparentemente normal, y terminan en un punto donde la lógica deja de funcionar. No hay exageraciones. No hay fantasía evidente. Solo hechos que se sienten demasiado reales. Y cuando termine la última historia, algo en tu mente no va a estar exactamente igual. Me llamo Mauricio Ugalde. Tengo 38 años y siempre he sido una persona racional. Trabajo reparando equipo electrónico desde casa y paso la mayor parte del día solo. Nunca creí en historias de fantasmas ni en cosas que no puedan explicarse. Hasta que un objeto que tiré a la basura regresó exactamente al lugar donde solía estar, limpio, intacto, esperándome como si nunca se hubiera ido. Todo comenzó con un reloj viejo que heredé de mi abuelo. No funcionaba y tampoco tenía valor sentimental para mí. Decidí deshacerme de él porque ocupaba espacio en mi escritorio. Lo arrojé dentro de una bolsa negra, la até y la dejé en el contenedor exterior de basura. Recuerdo claramente haber escuchado el golpe metálico al caer dentro. No había duda de que se fue. A la mañana siguiente el reloj estaba sobre mi escritorio, no dentro de un cajón, no tirado en el suelo, exactamente en el centro, alineado con el borde como yo solía colocarlo años atrás. Pensé que había olvidado sacarlo, aunque la bolsa ya no estaba en el contenedor. La basura había pasado temprano. El camión se llevó todo, menos eso. Me convencí de que era distracción. Tal vez tenía más apego del que creía. Lo tomé sin pensarlo demasiado y esta vez lo llevé personalmente a un contenedor lejano, a varias calles de mi casa. Lo dejé en el fondo y regresé sin mirar atrás. Esa noche dormí tranquilo, pero al despertar, el reloj estaba otra vez en el escritorio, marcando las 3 en punto. Lo extraño no era solo que regresara, era que ahora funcionaba. El segundero avanzaba con un sonido seco y constante que llenaba el silencio de mi habitación. Intenté quitarle la batería, pero no tenía compartimento visible. Era un modelo antiguo de cuerda, y yo jamás le di cuerda. Sin embargo, seguía marcando exactamente las 3 en punto cada vez que lo miraba. Decidí destruirlo. Lo golpeé contra el suelo del patio hasta romper el cristal y doblar las manecillas. Sentí alivio al ver las piezas esparcidas. Barrí los restos y los tiré en diferentes bolsas, separadas. Esa misma noche soñé que alguien tocaba la puerta de mi habitación con un sonido metálico. 3 golpes, secos, exactos. Desperté sudando. El reloj estaba completo otra vez. No solo completo, restaurado. El cristal intacto, las manecillas rectas, y seguía marcando las 3 en punto. Empecé a sentir que no era el objeto el que regresaba, sino algo más a través de él. Como si fuera un punto fijo en mi casa, un ancla. Cada vez que lo movía o intentaba ocultarlo, reaparecía en el mismo sitio, como reclamando un lugar que nunca debió perder. Intenté ignorarlo. Cubrí el reloj con una caja. Cerré la puerta de mi oficina y pasé el día en la sala. Cuando regresé, la caja estaba en el suelo y el reloj nuevamente visible. Pero algo había cambiado. Ahora el segundero avanzaba hacia atrás. El sonido era más fuerte, como si cada segundo se arrastrara con dificultad. Sentí una presión en el pecho que no supe explicar. Empecé a notar otros cambios. Objetos pequeños desaparecían por horas y luego volvían a su sitio original. Llaves, controles, herramientas, siempre perfectamente alineados, como si alguien organizara mi vida con una precisión obsesiva. Yo nunca fui ordenado. Esa no era mi costumbre, pero mi casa comenzaba a parecer un lugar preparado para alguien más. Una madrugada escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Pensé que era el vecino, aunque sabía que las paredes no dejaban pasar sonidos así. Me levanté y encontré la puerta de mi oficina abierta. El reloj marcaba las 3, exactas. Los pasos se detuvieron cuando entré.
El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Al día siguiente llevé el reloj a un taller especializado en antigüedades. El dueño lo examinó con detenimiento. Me dijo que ese modelo no tenía mecanismo interno funcional. Era decorativo. No podía moverse. No podía sonar. Cuando le expliqué que funcionaba en mi casa, me miró en silencio y me pidió que me lo llevara. No quiso quedárselo. Comencé a dudar de mis recuerdos. Fotografías antiguas mostraban el reloj en lugares donde juraría que nunca estuvo. En mi escritorio, años atrás. En repisas que ya no existen. Era como si siempre hubiera estado conmigo, incluso antes de heredar la casa. La línea entre pasado y presente empezaba a sentirse frágil. Demasiado frágil. La sensación de estar acompañado se volvió constante. No veía nada, pero sentía que alguien conocía cada rincón de mi rutina. Cada objeto que intentaba cambiar de lugar regresaba. Incluso muebles pequeños. Una silla que movía al otro extremo apareció de nuevo frente al escritorio. El reloj sobre ella perfectamente centrado, como una invitación. Intenté pasar la noche fuera de casa. Me hospedé en un hotel barato al otro lado de la ciudad. Dejé el reloj encerrado en una caja fuerte. Dormí inquieto, pero sin sonidos. Al despertar en la habitación del hotel, lo encontré sobre la mesa de noche. Marcaba las 3. El recepcionista aseguró que nadie había entrado. Yo sabía que no había sido nadie. Empecé a entender que no se trataba de deshacerme del objeto. Se trataba de que yo pertenecía al lugar donde ese objeto estaba. La casa no parecía mía. Cada vez que intentaba cambiar algo, regresaba a su posición original, como si el tiempo mismo se reacomodara. El reloj dejó de marcar hacia atrás y comenzó a avanzar de nuevo, más lento. Una noche decidí quedarme despierto hasta las 3. Me senté frente al escritorio mirando el reloj fijamente. El silencio era absoluto. Cuando el minutero alcanzó la hora exacta, todo en la casa crujió al mismo tiempo. Puertas, ventanas, madera. El segundero se detuvo. Sentí que alguien estaba justo detrás de mí, respirando despacio. No me atreví a girarme. El reflejo en la pantalla negra de mi computadora mostró una silueta sobre mi hombro. Alta, inmóvil. Cuando reuní el valor para voltear, no había nadie. Pero el reloj ya no estaba sobre el escritorio. Escuché un leve sonido metálico desde el pasillo. 3 golpes exactos, secos, como la primera noche. Seguí el sonido hasta el baño. El espejo estaba descubierto. En el reflejo vi el reloj colgado en la pared, justo detrás de mí. En la realidad no había nada. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, el reloj estaba realmente ahí, incrustado en la pared como si siempre hubiera formado parte de ella. Marcaba las 3 en punto. Comencé a cubrir los espejos de mi habitación. No sé por qué, pero sentía que algo observaba a través de ellos. Una noche olvidé cubrir el del baño. Al lavarme las manos vi el reflejo del reloj detrás de mí, aunque no lo había llevado conmigo. Me giré de inmediato. No estaba ahí. Volví a mirar el espejo. Seguía reflejado, marcando las 3. La última vez que intenté sacarlo, la puerta principal no abrió. Las ventanas no cedían. La casa parecía sellada. El reloj marcó las 3 con un sonido más profundo, más cercano. Y entendí algo aterrador. Los objetos no regresaban solos. Era yo quien estaba regresando cada vez al mismo punto, a la misma hora, al mismo lugar. Desperté sentado frente al escritorio como si nada hubiera pasado. El reloj estaba en el centro, marcando las 3. Revisé mi teléfono. Era exactamente la misma fecha que semanas atrás, cuando todo comenzó. Intenté recordar cómo había llegado ahí, pero mi mente se sentía borrosa, como si partes completas hubieran sido borradas cuidadosamente. Corrí hacia la puerta principal. Esta vez abrió sin problema. Salí a la calle buscando cualquier señal de normalidad, pero algo estaba distinto. Los autos estacionados eran modelos antiguos. Vecinos que ya no vivían allí caminaban por la acera. Era el pasado.
exactamente el día en que heredé el reloj de mi abuelo. Todo estaba repitiéndose. Entré de nuevo a la casa con el corazón acelerado. Sobre el escritorio estaba el reloj, intacto, esperando ser tirado por primera vez. Comprendí que no era un objeto maldito. Era un punto fijo en el tiempo. Cada intento de deshacerme de él me devolvía al inicio. Yo era el único que recordaba cada ciclo. O eso creía. En el espejo del pasillo vi algo más. Detrás de mí no había una silueta extraña. Había otra versión de mí mismo, más pálida, con ojeras profundas, observándome con resignación. Sus labios se movieron sin sonido, pero entendí el mensaje. Ya no eres el primero. El reloj comenzó a sonar. 3 golpes, secos, exactos. Ahora estoy sentado frente al escritorio otra vez. Es el primer día. Aún no lo he tirado. Sé que debería romper el ciclo, pero también sé que si lo hago, algo ocupará mi lugar en el siguiente reinicio, porque los objetos no regresan solos. Regresan con alguien dentro. Y cada vez que marcan las 3, uno de nosotros se queda atrás. Nunca voy a decir mi nombre. No porque tenga miedo de que alguien me encuentre, sino porque desde que todo empezó, siento que los nombres sirven para registrar, para clasificar, y algo nos está clasificando. Antes llevaba una vida normal, trabajo, rutina, conversaciones simples, hasta que comencé a notar pequeñas repeticiones en la gente, como si todos siguieran instrucciones invisibles que yo no podía escuchar. La primera vez ocurrió en el transporte público. 3 personas distintas dijeron exactamente la misma frase por teléfono, con la misma pausa y el mismo tono. Pensé que era coincidencia, hasta que una de ellas repitió la conversación completa al bajarse y volver a subir. Nadie parecía notarlo. Todos actuaban con naturalidad, menos yo, que empecé a sentir que algo estaba fuera de lugar. Después vinieron los silencios. Momentos donde la ciudad parecía detenerse por segundos. Autos frenados sin razón, gente mirando al vacío, conversaciones cortadas a la mitad. Y luego todo continuaba como si nada. Cuando preguntaba, nadie recordaba esos instantes. Me decían que estaba cansado, que necesitaba dormir más, pero yo sabía que no era eso. Comencé a escribir horarios y patrones. Las pausas ocurrían siempre a la misma hora, aunque en lugares distintos. Como si alguien presionara un botón y reiniciara la escena. Lo más inquietante era que, durante esos segundos, tenía la sensación de ser observado desde muy arriba. No como una persona mira, sino como algo que estudia comportamiento, esperando una reacción específica. Las pantallas empezaron a mostrar errores extraños. Noticias repitiéndose palabra por palabra. Anuncios que cambiaban cuando nadie más miraba. Una noche, el televisor se encendió solo. La imagen era estática, pero entre el ruido escuché algo parecido a voces analizando decisiones humanas, como si describieran acciones en tiempo real. Cuando subí el volumen, todo desapareció. Intenté ignorarlo durante semanas. Pensé que era estrés, pero entonces la gente comenzó a reaccionar tarde. Reían segundos después del chiste. Respondían preguntas antes de escucharlas completas. Era como ver actores siguiendo un guión con retraso. Yo era el único que parecía moverse fuera del ritmo. Y esa diferencia empezó a asustarme más que cualquier otra cosa. Una madrugada desperté con todas las luces de la calle apagadas. No había ruido, ni perros, ni autos. Miré por la ventana y vi a varias personas detenidas en medio de la acera, inmóviles, mirando en la misma dirección. Ninguna parpadeaba. Cuando encendí la luz de mi habitación, todos retomaron el movimiento al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal. Desde ese día sentí que algo sabía que yo había notado el error. Las coincidencias dejaron de ser sutiles. Personas desconocidas me observaban demasiado tiempo. Conversaciones ajenas mencionaban frases que yo había pensado minutos antes. No eran amenazas directas, pero sí recordatorios constantes de que mi comportamiento
Estaba siendo registrado cuidadosamente. Encontré foros en internet con personas describiendo experiencias similares. Mensajes eliminados horas después, cuentas desaparecidas. Algunos hablaban de la teoría de observación, la humanidad como entorno controlado, donde ciertos individuos detectan fallas y son estudiados con mayor atención. La mayoría dejaba de escribir de repente. Nunca explicaban por qué. Una noche recibí un correo sin remitente. Solo contenía una línea. El sujeto ha comenzado a notar el patrón. Pensé que era una broma hasta que el mensaje se borró solo frente a mis ojos. No quedó rastro, ni en papelera ni en historial. Sentí un frío inmediato, la certeza de que no estaba leyendo algo dirigido a mí, sino un reporte que no debía ver. Comencé a cambiar mi rutina para probar algo. Caminaba por rutas distintas, hablaba con desconocidos, hacía preguntas absurdas. La respuesta siempre era la misma. La conversación volvía lentamente a temas comunes, como si el entorno corrigiera cualquier desviación. Era imposible salir del flujo normal sin que algo lo reajustara discretamente. El sueño se volvió irregular. Soñaba con habitaciones blancas y voces discutiendo resultados. No veía rostros, solo sombras detrás de un cristal. Decían palabras como adaptación, resistencia, observación prolongada. Siempre despertaba antes de escuchar conclusiones. Con el tiempo dejé de sentir que eran sueños. Parecían recuerdos incompletos. Noté que los relojes nunca coincidían exactamente. Diferencias de segundos que cambiaban cuando dejaba de mirarlos. Empecé a sospechar que el tiempo mismo era parte del experimento, un sistema flexible que se ajustaba según la reacción humana. Y yo, por alguna razón, estaba empezando a percibir esos ajustes antes de que terminaran de corregirse. Intenté contárselo a un amigo cercano. Mientras hablaba, su expresión se volvió vacía por un instante. Luego sonrió y cambió el tema sin responder. Repetí la explicación y ocurrió lo mismo. Era como si ciertas ideas no pudieran sostenerse dentro de una conversación normal. Como si el sistema rechazara cualquier intento de ser explicado en voz alta. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar cuando pasaba frente a ellas. Pantallas congeladas, grabaciones perdidas. Un técnico me dijo que era coincidencia, pero evitó mirarme directamente. Esa noche entendí algo peor. No estaban intentando ocultarse. Estaban midiendo cuánto podía entender antes de romperme o adaptarme. Yo era parte del proceso. Empecé a notar personas que parecían diferentes. No actuaban como los demás. Observaban igual que yo, pero sin miedo. Nunca hablaban entre sí, pero coincidían en los mismos lugares. Cuando nuestras miradas se cruzaban, desviaban la vista rápidamente, como si supieran algo que yo apenas comenzaba a comprender, como si ya hubieran pasado por esto antes. Una madrugada todo se detuvo otra vez, pero esta vez yo también quedé inmóvil. No podía mover el cuerpo, solo los ojos. El sonido desapareció por completo. Entonces escuché voces claramente, sin interferencia. Discutían sobre variaciones de comportamiento humano, mencionando niveles de conciencia y errores de contención. Sabían que yo escuchaba. Quise gritar, pero no pude. Sentí una presión intensa en la cabeza, como si alguien intentara apagar un pensamiento específico. Las voces se alejaron y el mundo volvió a moverse. Caí al suelo sin aire. Nadie alrededor reaccionó. Nadie preguntó si estaba bien. Fue en ese momento cuando entendí que el experimento no era secreto. Solo era invisible para la mayoría. Desde entonces, los silencios duran más. Las pausas son más frecuentes. Y cada vez que ocurren, siento que algo se acerca un poco más a mí. No físicamente, mentalmente. Como si estuvieran aprendiendo la forma exacta de pensar de un humano que ya sospecha. Como si el siguiente paso fuera eliminar la variable que observa demasiado. Ahora escribo esto porque las repeticiones están ocurriendo más rápido. La gente dice frases antes de pensarlas. Los movimientos se sincronizan demasiado. Y tengo la sensación constante de que el experimento está terminando. No porque haya concluido, sino porque ya obtuvieron lo que necesitaban de nosotros. De mí.
Anoche ocurrió algo distinto. Durante uno de los silencios todo desapareció. No había ciudad, ni sonido, ni personas. Solo un espacio oscuro y una superficie transparente frente a mí. Del otro lado, sombras observaban. No parecían sorprendidas. Una voz dijo que el sujeto había alcanzado nivel de percepción no previsto. Hablaban de mí como si no fuera humano. Intenté moverme y esta vez pude. Golpeé el cristal, pero no produjo sonido. Las figuras continuaron hablando, analizando reacciones emocionales, mencionando reinicios anteriores. Comprendí entonces que esto ya había pasado. Muchas veces. Cada ciclo terminaba cuando alguien comenzaba a entender demasiado. Y luego, todo volvía a empezar sin recuerdos. La voz principal preguntó si debía aplicarse corrección total. Otra respondió que no, que era mejor reintegrar al sujeto y observar cuánto tiempo tardaba en olvidar. Sentí un tirón violento y desperté en mi cama, sudando. La ciudad seguía ahí. Todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Ahora todos me miraban por un segundo más de lo normal. Hoy las pausas ya no afectan solo al entorno. A veces soy yo quien se queda quieto mientras los demás continúan. Pierdo segundos completos sin recordar qué hice. Encuentro frases escritas con mi letra que no recuerdo haber escrito. Todas dicen lo mismo. No vuelvas a mirar arriba. No vuelvas a notar el patrón. Como si yo mismo intentara advertirme. No voy a decir mi nombre porque ya entendí algo. Los nombres sirven para registrar resultados. Y cuando alguien deja de ser útil en un experimento, el registro se cierra. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que el mundo se detuvo por un instante, no intentes entender por qué. Porque la única prueba de que te están observando es que aún te dejan continuar. Me llamo Antonio. Tengo 34 años. Trabajo reparando servidores para una empresa que procesa datos gubernamentales. No creo en fantasmas. No creo en conspiraciones. Siempre fui lógico, metódico, obsesivo con los detalles. Por eso me tomó tanto tiempo aceptar que algo estaba mal. No fue un evento grande. No hubo explosiones ni sombras. Solo un pequeño error, que comenzó a repetirse demasiado. La primera vez que lo noté, el reloj de mi cocina marcaba las 3:00 a.m. y no avanzaba. Pasó un minuto, luego otro. Seguía en 3:00 a.m. Revisé la batería. Funcionaba. Miré mi celular. También 3:00 a.m. Encendí la televisión. Noticiero en vivo. 3:00 a.m. No había ruidos extraños. Solo esa sensación, como si alguien hubiera presionado pausa sobre el mundo entero. Cuando el tiempo volvió a moverse, lo hizo de golpe. El minuto saltó sin transición, como si alguien hubiera cortado un fragmento del día. En el trabajo nadie notó nada, pero los servidores registraron huecos exactamente a las 3:00 a.m., archivos incompletos, segundos borrados. No era una falla común, era un vacío limpio, preciso, como si algo hubiera tomado información y luego hubiera cerrado la herida. Intenté ignorarlo. Dormí más, reduje el café. Me convencí de que era estrés, hasta que apareció la grieta en la pared de mi sala. Una línea delgada que cruzaba el concreto como una cicatriz reciente. La toqué. Era real. Tomé una foto. A la mañana siguiente la grieta no estaba. La foto tampoco. En su lugar había un archivo corrupto, con fecha de las 3:00 a.m. Las pequeñas diferencias comenzaron a acumularse. Mi vecina me llamó Andrés una noche. Me reí. Le dije que se equivocaba. Ella insistió en que siempre me había llamado así. Sonrió con naturalidad. Cuando revisé mi buzón, había correspondencia dirigida a Andrés Martínez. La dirección era correcta. El departamento era el mío, pero ese no era mi nombre. O al menos eso creía. Revisé mi identificación varias veces, decía Antonio. Pero la fecha de nacimiento había cambiado un día. Solo uno. Llamé a mi madre. Juraba que siempre nací el 12, no el 11. Lo decía con seguridad absoluta.
Sentí que el piso perdía estabilidad. Empecé a grabar conversaciones, a guardar capturas. Necesitaba pruebas de que el mundo estaba cambiando, y no solo mi mente. Las calles también comenzaron a sentirse distintas. El edificio frente a mi trabajo siempre fue gris, opaco, con manchas de humedad. Una mañana despertó azul, sin señales de pintura reciente. Busqué fotos antiguas en internet. Siempre fue azul. Las imágenes históricas lo confirmaban, pero yo podía recordar el tono gris con demasiada claridad, como si perteneciera a otra versión del mismo lugar. No eran cambios bruscos, eran ajustes lentos, orgánicos, como si la realidad estuviera enferma y sus síntomas aparecieran poco a poco. Una palabra distinta en un libro que había leído 10 veces, una canción con una frase alterada, recuerdos compartidos que mis amigos negaban. Cada detalle era pequeño, pero juntos formaban algo más grande, algo que respiraba bajo la superficie. Instalé cámaras en mi departamento, no para vigilar intrusos, sino para vigilar al mundo. Revisando las grabaciones noté que durante unos segundos las sombras no coincidían con los objetos. Se movían con retraso, como si la luz reaccionara tarde. Luego todo volvía a alinearse. El archivo siempre tenía un salto exacto a las 3:00 am. 40 segundos que simplemente no existían. En los servidores comenzaron a aparecer accesos desde direcciones inexistentes. No eran hackers normales. Eran rutas que no figuraban en ningún mapa digital. Cuando intenté rastrearlas, el sistema se reinició solo. Al volver, los registros estaban limpios. Pero en las capturas que guardé algo parecía moverse entre el código. No eran letras, no eran números. Era un patrón que aprendía. Una noche escuché un crujido detrás de mí. No era madera ni viento. Era como si el aire se plegara. Miré hacia la puerta y vi una leve ondulación, como calor distorsionando el espacio. Pero no hacía calor. La ondulación se contrajo lentamente. Desapareció. Sentí náuseas inmediatas, como si mi cerebro rechazara la imagen antes de que pudiera aceptarla como real. Comencé a soñar con una ciudad idéntica a la mía, pero incorrecta. Las calles tenían el mismo trazo, los edificios la misma forma, pero los nombres eran otros, los rostros apenas diferentes. En esos sueños siempre había una sensación de observación, no de amenaza directa, de estudio, como si yo fuera el elemento extraño dentro de un experimento que aún no terminaba. El colapso se volvió evidente cuando encontré 2 versiones de mi contrato laboral. Una decía que llevaba 10 años trabajando allí, la otra 7. Ambas con firmas digitales válidas. Recursos Humanos confirmó 10. Mi memoria solo podía reconstruir 7. 3 años completos eran un vacío cubierto de ruido mental, como si alguien hubiera sobreescrito partes de mi historia personal. Fui a un psiquiatra, escuchó en silencio, habló de estrés, de trastornos disociativos. Mientras explicaba, noté que el cuadro detrás de él cambiaba cada vez que parpadeaba. Un paisaje de montaña se volvía mar, luego bosque. Lo señalé. Él miró confundido. Para él nunca cambió. Salí de esa consulta entendiendo algo peor que estar enfermo. Estaba desfasado. Esa madrugada decidí quedarme despierto. Si la realidad iba a romperse, quería verlo consciente. Preparé café. Encendí todas las luces. Esperé. A las 3:00 am exactas, el aire se volvió más pesado. Los sonidos comenzaron a adelantarse a sus causas. Escuché una puerta cerrarse antes de que mi vecino la tocara. El orden natural se estaba invirtiendo frente a mí. Esa madrugada decidí quedarme despierto. Si la realidad iba a romperse, quería verlo consciente. Preparé café. Encendí todas las luces. Esperé. A las 3:00 am exactas, el aire se volvió más pesado. Los sonidos comenzaron a adelantarse a sus causas. Escuché una puerta cerrarse antes de que mi vecino la tocara. El orden natural se estaba invirtiendo frente a mí. Entonces ocurrió la superposición. Mi sala se duplicó. 2 mesas, 2 ventanas, 2 sombras vibrando una sobre la otra. No era un reflejo,
Era otra versión ocupando el mismo espacio. El aire se volvió más frío, más denso. Y en esa segunda versión, yo no estaba solo sentado frente a la ventana observando la ciudad inmóvil. En la otra sala había alguien más. Un hombre con mi rostro, de pie, inmóvil, observando algo detrás de mí. Sentí un frío profundo antes de atreverme a girar la cabeza. No vi nada. Volví la mirada al frente. Él ahora me observaba directamente. No parecía confundido. No parecía asustado. Parecía paciente, como quien espera que termine un proceso inevitable. No escuché su voz, pero entendí el mensaje dentro de mi mente. El ajuste estaba por terminar. Yo era la variación inestable, la desviación mínima que debía corregirse. Las realidades no colapsan por error, se recalibran, se optimizan, y cuando una versión no encaja del todo, simplemente se reemplaza, sin violencia, sin dramatismo, solo eficiencia absoluta. Intenté moverme. No pude. No era miedo, era desplazamiento. Él dio un paso al frente y nuestros cuerpos comenzaron a coincidir centímetro a centímetro. Sentí recuerdos que no eran míos infiltrándose con precisión quirúrgica. Años completos de experiencias distintas, decisiones que jamás tomé. Entendí algo devastador. Mi conciencia no estaba siendo atacada, estaba siendo sobrescrita. La superposición se intensificó hasta volverse casi indolora. Mis manos atravesaban la mesa como humo contenido. La vibración desapareció. El aire dejó de sentirse denso. Todo empezaba a estabilizarse. El edificio frente a mi ventana quedó azul, definitivo. El reloj cambió a 3:01 AM. Y por primera vez en semanas el tiempo avanzó sin errores, sin saltos, sin repeticiones. Él ocupó completamente mi lugar. Se sentó donde yo estaba. Ajustó su postura. Respiró profundo. Parpadeó lento, como si acabara de despertar de un sueño breve. Sus recuerdos estaban completos. Sus 10 años eran coherentes. Su historia tenía continuidad. No había grietas en su memoria. No había huecos en los servidores. El mundo ya no necesitaba corregirse. La habitación quedó en silencio absoluto. Nada vibraba. Nada se duplicaba. Todo funcionaba con una precisión limpia, casi clínica. Mi percepción comenzó a diluirse sin dolor, sin ruido, sin despedida. No hubo oscuridad, solo una disminución gradual, como si nunca hubiera estado allí, como si esta versión de mí hubiera sido siempre un simple borrador, finalmente descartado. No escuché su voz, pero entendí el mensaje dentro de mi mente. El ajuste estaba por terminar. Yo era la variación inestable, la desviación mínima que debía corregirse. Las realidades no colapsan por error, se recalibran, se optimizan, y cuando una versión no encaja del todo, simplemente se reemplaza, sin violencia, sin dramatismo, solo eficiencia absoluta. Intenté moverme. No pude. No era miedo, era desplazamiento. Él dio un paso al frente y nuestros cuerpos comenzaron a coincidir centímetro a centímetro. Sentí recuerdos que no eran míos infiltrándose con precisión quirúrgica. Años completos de experiencias distintas, decisiones que jamás tomé. Entendí algo devastador. Mi conciencia no estaba siendo atacada, estaba siendo sobrescrita. La superposición se intensificó hasta volverse casi indolora. Mis manos atravesaban la mesa como humo contenido. La vibración desapareció. El aire dejó de sentirse denso. Todo empezaba a estabilizarse. El edificio frente a mi ventana quedó azul, definitivo. El reloj cambió a 3:01 AM. Y por primera vez en semanas el tiempo avanzó sin errores, sin saltos, sin repeticiones. Él ocupó completamente mi lugar. Se sentó donde yo estaba. Ajustó su postura. Respiró profundo. Parpadeó lento, como si acabara de despertar de un sueño breve. Sus recuerdos estaban completos. Sus 10 años eran coherentes. Su historia tenía continuidad. No había grietas en su memoria. No había huecos en los servidores. El mundo ya no necesitaba corregirse. La habitación quedó en silencio absoluto. Nada vibraba.
Nada se duplicaba. Todo funcionaba con una precisión limpia, casi clínica. Mi percepción comenzó a diluirse sin dolor, sin ruido, sin despedida. No hubo oscuridad, solo una disminución gradual, como si nunca hubiera estado allí, como si esta versión de mí hubiera sido siempre un simple borrador, finalmente descartado. Me llamo Rogelio. Tengo 38 años y trabajo como supervisor nocturno en una bodega industrial. No soy una persona imaginativa. No escribo, no dibujo, no consumo historias de terror. Siempre he sido práctico, lógico, estable. Por eso me tomó semanas aceptar que las voces que escuchaba no eran pensamientos. No tenían mi tono, no tenían mi intención. Y definitivamente, no eran mías. Todo comenzó con algo pequeño. Una frase aislada mientras revisaba inventarios. No mires detrás de ti. Pensé que era ansiedad, estrés acumulado, turnos largos, pero la frase no sonó como una idea formada por mí. Sonó como si alguien hubiera susurrado dentro de mi cabeza, usando mi cerebro como altavoz. No había eco, no había distorsión, solo claridad absoluta. Intenté ignorarlo. Seguí trabajando, entonces llegó otra. Ya comenzó. Me detuve en seco. Miré alrededor. No había nadie cerca. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos. Pensé que era mi imaginación jugando conmigo, pero la voz no tenía mi cadencia interna. Era más grave, más lenta, y hablaba con una seguridad que me erizó la piel. Las siguientes noches las frases se volvieron más largas, más estructuradas. No eran pensamientos caóticos, eran observaciones. Estás solo, no entiende todavía, es compatible. Esa última palabra me dejó helado. ¿Compatible con qué? Intenté repetir mentalmente algo para comprobar si podía interrumpirlas. Pero cuando yo pensaba, mi voz era distinta. Lo que escuchaba no era yo. Comencé a grabar mis turnos con el celular, por si hablaba en voz alta sin darme cuenta. Nunca pronuncié nada extraño. Las voces no salían de mi boca, vivían dentro, y siempre aparecían cuando estaba completamente despierto. Nunca durante sueños, nunca en momentos de cansancio extremo. Era como si esperaran que estuviera consciente para iniciar la conversación. Una madrugada escuché algo diferente. No era una frase dirigida a mí, eran dos voces hablando entre ellas. Todavía duda. Déjalo procesar. Sentí que el aire se volvía más pesado. No estaban describiendo el entorno, me estaban describiendo a mí, como si yo fuera el objeto de estudio, como si mi mente fuera un espacio que estaban explorando desde dentro. Intenté gritar para romper el silencio interno. No funcionó. La voz respondió con calma inquietante. No reacciones así. Esa fue la primera vez que interactuaron directamente con mi acción. No estaban repitiendo patrones aleatorios. Estaban observando mis respuestas en tiempo real. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Ellos parecían tomar nota mental de cada reacción. Las frases empezaron a anticiparse a mis movimientos. Va a girar ahora, y giraba. Va a revisar el pasillo 3, y lo hacía, no porque me obligaran, sino porque ya pensaba hacerlo. Era como si leyeran la intención antes de que yo mismo fuera consciente de ella. Ese fue el momento en que entendí que no estaban dentro de mi mente por accidente. Una noche, mientras caminaba entre las estanterías, escuché claramente: iniciar ajuste. Me detuve. El silencio físico era absoluto, pero dentro de mí algo cambió. Sentí una leve presión detrás de los ojos, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en el fondo de mi cráneo. No dolía. Era peor que eso. Era una presencia que comenzaba a acomodarse. Intenté concentrarme en recuerdos felices. Mi infancia, mi madre, el primer salario que recibí. Las voces guardaron silencio unos segundos. Luego dijeron: resistencia emocional detectada. No eran palabras humanas comunes. Eran términos clínicos.
técnicos, como si mi mente fuera un sistema que estaban calibrando, como si cada emoción fuera un parámetro medible. Comencé a notar pequeños retrasos entre mi pensamiento y mi decisión. Pensaba en mover la mano, y había un microsegundo donde algo evaluaba esa orden. Aprobado. Entonces, mi mano se movía. La palabra no era audible siempre, pero la sensación sí. Como si hubiera una validación previa antes de que mi cuerpo respondiera a mi voluntad. Las voces nunca gritaban, nunca se alteraban. Su tono era constante, controlado. Eso era lo que más miedo me daba. No había odio, no había intención maligna evidente. Una madrugada escuché algo que me heló completamente. Prueba de supresión parcial. Intenté pensar mi nombre completo. Rogelio Hernández. Solo logré decir Roge, y el resto se desvaneció por un segundo. Comencé a temer quedarme dormido. Pero lo peor era estar despierto, porque solo despierto podían comunicarse con claridad. Acepta el proceso. Es más sencillo. Cada frase parecía diseñada para normalizar lo que estaba ocurriendo, para que mi resistencia disminuyera poco a poco, como si quisieran que yo mismo facilitara la transición sin comprenderla del todo. Una noche decidí confrontarlas mentalmente. Pregunté quiénes eran. No hubo respuesta inmediata. Luego escuché algo diferente. No era una voz, era un coro lejano, como múltiples frecuencias superpuestas. Y finalmente una frase única emergió clara. No somos internos. Esa respuesta rompió la última defensa racional que me quedaba dentro del pecho. Desde entonces las voces dejaron de comentar, comenzaron a dar instrucciones suaves. Respira más lento, parpadea, camina. Y lo más aterrador era que obedecer se sentía natural. La sensación de observación se volvió constante, incluso en casa, incluso en silencio absoluto. Aislamiento progresivo, adaptación avanzada. Ya no necesitaban explicar nada. Sus términos eran: una madrugada escuché, sincronización completa en breve. Mi respiración se aceleró. Intenté repetir mentalmente que todo era estrés, todo era psicológico, pero mi propia voz sonaba distante, débil. Las otras permanecían estables, firmes, como si estuvieran esperando el momento exacto para ocupar el centro, para desplazarme sin violencia, pero sin regreso. La primera señal del final fue el silencio. No hubo voces durante varios minutos. Fue peor que escucharlas. Sentí mi mente demasiado amplia, demasiado vacía, como una habitación que acaba de ser desalojada. Intenté pensar algo simple: mi nombre, mi edad, mi trabajo. Las palabras aparecieron lentas, pesadas, como si necesitaran autorización previa. Entonces escuché la última frase clara: transferencia iniciada. No hubo dolor, no hubo gritos, solo una sensación de alineación perfecta. Mis pensamientos dejaron de tener fricción. Todo encajaba con precisión mecánica. Mis movimientos se volvieron más suaves, más eficientes, como si siempre hubieran estado diseñados para obedecer un patrón más alto. Intenté resistirme una vez más. Intenté gritar dentro de mi mente, pero mi voz ya no tenía volumen. Era un murmullo opaco frente a una estructura sólida que ahora ocupaba el centro. Sentí cómo la última percepción que sentí como propia fue una pregunta. Si las voces no eran pensamientos, ¿entonces qué era yo todo este tiempo? No hubo respuesta, porque en ese instante comprendí algo peor. Yo no estaba siendo invadido. Yo era la capa superficial que se había formado sobre algo más antiguo, algo que siempre estuvo allí. Ahora los pensamientos fluyen con claridad perfecta. No hay ruido. No hay duda, no hay interrupciones. La mente funciona sin conflicto, sin miedo, sin resistencia. Todo está alineado, todo está estable, y en el centro de esta calma absoluta, ya no hay nadie cuestionando de dónde vienen las voces.